Bueno, señores, miren, empezaron las reacciones de la sociedad a la reforma. Los que se oponen a la reforma han vendido con éxito el hecho de que la reforma va a maltratar la clase media. Y ciertamente tiene que impactar la clase media porque la República Dominicana es un país mayoritario de clase media. El problema es que la mayoría de esa clase media es vulnerable e informal. Y no se puede tratar la clase media vulnerable e informal como tú tratas a la clase media consolidada. Aquí hay estratos de clase media que no importa la reforma que haga, su calidad de vida no se afecta. Esa es la clase media alta. Inclusive la clase media media puede subsistir, pero la clase media baja, vulnerable e informal no puede aguantar un choque ni siquiera interno. Y habría que ver si tú sumas todo los componentes de la reforma, que nadie ha hecho ese ejercicio, nadie ha hecho cómo se va a incrementar la, el precio de la canasta básica familiar, incluyendo vivienda, entretenimiento, educación, salud, transporte. Nadie ha medido cómo eso se va a incrementar cuando se empiece a aplicar la reforma. Y yo pienso que sí, que ciertamente se le está cargando el lado a la clase media baja y vulnerable e informal. De hecho, le pregunté al presidente en un encuentro que tuvimos, ¿usted no cree que usted está arriesgando su base de apoyo electoral tomando en cuenta que la clase media lo apoyó? Él me dijo, sí, lo que pasa es que la mayoría del país es clase media. Es cierto, pero la clase media tiene diferentes variantes, diferentes subclasificaciones. Rico, rico, no llegamos a un 5. Y pobre, 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 no llegamos a un 15. Todo lo otro es clase media. ¿Mm? Entonces, una de las cosas más difíciles para gobierno alguno, más difíciles, es gobernar una sociedad mayoritaria de clase media. Pregúntenle a Chile, cómo esa clase media en el 2019 se tiró a la calle y empezó a romper todo. Estaciones de trenes, malls, vidriera, darle combate y toda esa vaina. Porque el gobierno decidió que aumentó el transporte, iba a privatizar la educación pública superior. Y una sociedad de clase media, quizá la más consolidada de América Latina después de Uruguay, salió a romper todo para la calle como si fueran salvajes. Tened cuidado, no hay una vaina más difícil que gobernar la clase media. ¿Por qué? Esto es simple. Y yo me ocupé de estudiarlo. Cuando presenté nuestra propuesta de liderazgo responsable, ese logo que me llena de orgullo que tengo ahí atrás y que no le quitaría una coma 11 años después de haberlo construido, yo me puse a estudiar cuál era la diferencia entre una sociedad de clase media y una sociedad pobre, que era lo que nosotros éramos antes de 1990, una sociedad pobre, una sociedad de economía de conuco, economía de azúcar, de caña, de café y de cacao. Ya no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando los gobiernos dirigen una sociedad vertical como la que dirigía Balaguer en los 12 años, una sociedad pobre, una sociedad de conuco, cuando Trujillo gobernaba el país, tuvo que tirar un decreto para que él puso una fábrica de zapatos y tuvo que tirar un decreto prohibiendo andar descalzo, porque una gran parte de la población andaba descalzo. Trujillo no le interesaba que tú andaras descalzo o cosas. Trujillo lo que quería era que tú le compraras zapatos y emitió un decreto en 1940 y pico. 30 años después éramos una sociedad todavía de conuco. Esta sociedad empezó a crecer después de la caída del muro de Berlín. Y yo me encargué de investigar eso. ¿Y qué pasa cuando una sociedad crece? Cuando la sociedad es pobre, es vertical, así. El gobierno está aquí arriba, los reyes, los gobiernos, y desde ahí dejan caer cosas. Dejan caer una escuela, dejan caer una bolsa de comida, dejan caer un autobús de transporte público, dejan caer cosas, y entonces la sociedad cree que el gobierno es bueno y le está dando, y nunca le protesta. Pero la sociedad no paga esos gastos se pagan con los ingresos formales e indirectos que entran o algún recurso natural, el caso de Arabia Saudita,
por ejemplo, mantiene el pueblo de todo, pero ese pueblo no está empoderado. Eso es una mierda de pueblo, dirigido por una familia sola hace 8.000 años. El otro caso es de Cuba, otra sociedad vertical. Los cubanos no pagan impuestos y el gobierno le da un galón de leche cada 3 meses y una libra de azúcar. Y se lo está llevando el diablo. Y no pagan impuestos, ahí no hay protesta. Las protestas surgen cada 3 o 4 años y se apagan. ¿Y qué pasa cuando tú pones a la gente a pagar impuestos? Que tú lo sacas de la pobreza, como ha hecho República Dominicana. Que tú no encuentres un parqueo en un callejón de noche, todo el mundo tiene vehículo. Pasó la vaina jodienda. Te dan un vehículo, te dan una motocicleta con 1.000 pesos semanal. Entonces la sociedad empieza a tornarse así. Cuando la sociedad empieza a pagar impuestos, cuando no paga impuestos es así. Y cuando paga impuestos se va volviendo horizontal. Y empieza a mirar a los gobiernos de frente y le pregunta, ¿qué tú vas a hacer con mi cuarto? Tú haces una recarga de teléfono de 100 pesos. El gobierno se lleva 30. 18 de ITV, 2 para Indotel y 10 de selectivo al consumo. Se lleva 30. A ti nada más te quedan 70 de la recarga. Y tú, cuando sabes que eres consciente de eso, le preguntas al gobierno, ¿qué tú vas a hacer con mi cuarto? Y ahí vienen los conflictos. En la medida que el pueblo se va empoderando de que está financiando el gasto público. Y a ese es el gran problema de los gobiernos. Mantener a esa clase media contenta. Ese es el principal reto. ¿Cómo se resume esto? Miren, eso que está ahí atrás yo lo tengo aquí. Y nos vamos a ir a la página 17 de los fundamentos del liderazgo responsable. Oigan esto, página 17, dice así. República Dominicana frente al nuevo paradigma. El impacto de la Guerra Fría y sus consecuencias nunca ha sido objeto de debate en República Dominicana. De hecho, casi la totalidad de los líderes políticos, económicos y religiosos siguen reproduciendo las ideas que predominaron durante el siglo pasado. Cuando se formaron ellos como parte de una sociedad de estructuras verticales, donde ellos, por el privilegio de su estatus histórico, lo heredaron de su familia y siempre estaban en la parte de arriba de la pirámide social, con relación al resto de la población que estaba abajo, en la base de la pirámide. La mayoría de nuestros líderes no se da cuenta aún de que el nuevo paradigma determinado por el conocimiento, la tecnología y la paz mundial está cambiando los esquemas de organización hacia formas mucho más horizontales, desde los ciudadanos, donde los ciudadanos nos acercamos todos en un mismo plano y pasamos de rogar la democracia y la justicia a exigirla, consciente de que el poder que administran los políticos o el dinero que acumulan los empresarios depende y emana del pueblo, ya sea en condición de votante o en condición de consumidores. En este nuevo perfil de ciudadano votante, consumidor, el que reclama es este nuevo perfil de ciudadano votante, consumidor, el que reclama de sus líderes políticos y económicos un comportamiento responsable por encima del cargo público, del rango militar, de la sotana de la iglesia o del apellido del empresario o del título nobiliario, porque sabe que tiene en sus manos el poder de cambiar en cualquier momento de representante o de proveedor. Con las nuevas relaciones sociales impuestas por la expansión del conocimiento y la distribución de la tecnología, están cambiando todos los temas y procesos de las agendas de nuestras familias, nuestras comunidades y nuestros países. Y ahí sigue hablando. Entonces cambia la educación, cambia la tecnología. Cambia. Entonces, ¿cómo se explica esto? Tú vas a un supermercado y vas a comprar un tarro de mantequilla y tú te das cuenta de que la mantequilla tiene la fecha vencida. ¿Qué hace el supermercado contigo? Con la clase media que va a comprar un tarro de mantequilla al supermercado. El pobre no va al supermercado a comprar un tarro de mantequilla. El pobre va al colmado y compra 10 pesos de mantequilla. El que va a un supermercado y da 200 pesos de mantequilla es porque está comprando mantequilla para 15 o 20 días.
¿Qué pasa con el consumidor si ve que esa mantequilla está vencida? Le hace un escándalo al supermercado. Le reclama respeto a él como consumidor y el supermercado lo que hace automáticamente es que lo atiende para que esa protesta no se viralice. Ese mismo consumidor es el que vota. Ese es el perfil de votante que los gobiernos y los partidos políticos tienen que trabajar con cuidado. ¿Por qué? Porque cuando ese mismo votante consumidor sale del supermercado y se queja porque hay un apagón y porque el inversor se le descargó, no le dan en la misma respuesta del supermercado, ¿verdad? Ahí no lo tratan como consumidor, ahí lo tratan como ciudadano. Mire, yo creo que que me cobraron más de lo que yo facturo normalmente. Paga y después reclama, le dice el gobierno. ¿Tú estás oyendo? Entonces ahí es que vienen los problemas, porque la relación que tiene el ciudadano con el supermercado, con la tienda de teléfono, de celulares, con Claro, con Altiz, no es igual que la relación que tiene esa misma persona con las EDES o con la policía o con la CAS, que tú tienes que pagar el agua, pero tú tienes que tener un tinaco. Tú tienes que pagar el agua, pero tú tienes que comprar botellón. Tú tienes que pagar el agua, pero tú tienes que comprar un filtro. Tú tienes que pagar el agua, pero tú tienes que tener cisterna. Tú tienes que pagar el agua, pero tú tienes que tener pozo. Tú tienes que pagar el agua, pero tú tienes que comprar botellita. Y eso va generando una relación tóxica entre ciudadanía y gobierno. Y yo creo que el gobierno tiene que enfocarse en esa vaina. Hablamos entonces de la relación del gobierno con una sociedad de clase media, cómo debe ser, cómo gobernar la clase media. Y para eso se necesita que el gobierno haga énfasis en mejorar la calidad del gasto público y que sea transparente. Yo, por ejemplo, con la propuesta de reforma, le hubiese dicho a la clase media, dime cómo tú quieres que yo gaste el dinero. Y le hubiese puesto un formulario para que la gente opine. Y que la gente diga, no, mira, tú vas a recaudar 120 mil millones de pesos. Bueno, yo te propongo que tú recaudes solamente la mitad por ahora, para que me lleve mal paso, por ejemplo. Y ataca la corrupción fiscal. ¿Por qué? Y este es el próximo eje del programa de hoy. El gobierno quiere ponernos más impuestos. Pero el gobierno no cobra la mitad de los impuestos que ya me puso. Repito. El gobierno quiere ponernos más impuestos, pero el gobierno no puede recaudar la mitad de los impuestos que ya existen. Contra eso la gente no se queja. Hoy, ¿por qué el gobierno no hace un mayor esfuerzo en recaudar los impuestos que ya tiene ahí, pero que no cobra? Miren, señores, yo me siento compromisario de este gobierno. Yo apoyé al presidente Abinader. Me siento orgulloso de haberlo apoyado. Creo que es un buen tipo. Y ustedes verán que va a reflexionar sobre la reforma y va a hacer las correcciones que sean necesarias. Porque al final, la razón de esta reforma es mejorar la calidad de vida y mantener la estabilidad macroeconómica. Y el gobierno lo que quiere es eso. De hecho, el gobierno ha estimado el nivel de popularidad que va a sacrificar con esta reforma. Pero si el gobierno entiende que eso puede desbordar la gobernabilidad, el presidente Abinader ha sido reiterativo en su actitud de corrección. No le importa equivocarse y no le importa corregir. Eso lo convierte en un gran líder. Eso es fundamental para gobernar la clase media. Aceptar los errores y corregirlos. Nadie es perfecto. Y yo creo que el presidente Abinader, cuando le expliquen bien, va a decir, espérate un momento, esta sí, yo estoy escuchando a la gente. Los cacerolazos antes se estaban haciendo en favor de él, ahora se están haciendo en contra. Si eso lo va a erosionar su gobierno, él va a decir, yo lo que quiero es que gobernar bien, que la gente se sienta cómoda. Al final ellos son los dueños del dinero. Si ellos no quieren que hagamos una reforma de 120 millones, la hacemos de 80,000. Y le quitamos el impuesto al IPI, le reducimos la base imponible del ITEVI y aguantamos los servicios digitales y la compra por internet. Eso es lo que tiene la gente aquí ya. Y sobre todo, el impuesto
sobre la renta de las personas que lo pagan. Que le va, no es que le va a subir, pero que se va a fiscalizar y ahí hay una serie de lecturas que no puedo hacer en este momento, pero que ya la gente normalizó subvaluar el ingreso para pagar menos impuestos sobre la renta. El gobierno califica eso como un agujero negro de evasión fiscal. Entonces, ¿qué puede hacer el gobierno para empatizar, para generar empatía en esta reforma con la clase media? El presidente Abinader tiene que darse cuenta de que existen opciones de luchar contra la evasión fiscal, que en el país no se están considerando. ¿Y por qué no se están considerando? Bueno, porque cuando yo miro la reforma, cuando yo miro la reforma, el gobierno en este proyecto de modernización fiscal, el gobierno incluye 5 elementos para luchar contra la evasión fiscal. 5 herramientas propone. Herramienta número 1, actualización de la tasa efectiva de tributación por sector económico. Punto número 2, fiscalización masiva y auditoría. Se cruzarán los niveles de consumo de personas físicas con ingresos reportados por la DGI para detectar inconsistencias. Punto número 3, censo de contribuyentes. Punto número 4, eliminación de medidas administrativas desactualizadas. Son 4. 4 medidas que pone el gobierno para luchar contra la evasión. Esas medidas son light. ¿Cuál es la que falta ahí, la número 5? El gobierno tiene que declarar la corrupción fiscal, o como le llaman los beneficiarios, la evasión fiscal, como un crimen de lesa patria. Oigan esto. El gobierno tiene que declarar primero, para que no vuelvan los cacerolazos más, declarar la evasión fiscal como un crimen de lesa patria, un crimen contra la patria, como en Estados Unidos. Una vez que tú hagas eso, tú estableces la pena en una ley adjetiva para ese crimen. Yo no estoy de acuerdo con prisión, entonces el que se robó un peso, quítale 2. El que se robó 1 millón de pesos, quítale 2. El que evadió 1 millón de pesos, quítale 2. Y ponle otro tipo de sanciones administrativas y morales y éticas. ¿Y qué va a hacer el evasor? Va a robar para ti. Yo tengo todo eso escrito, se llama revisión de patrimonio. Todo revisar permanentemente, aleatoriamente y de manera discreta todos los patrimonios que sobrepasen los 10 millones de pesos en el país. Y al final el que comete evasión va a estar robando para el gobierno se lo va a quitar. Si el gobierno hace lo que yo estoy diciendo aquí, no tiene que hacer reforma. ¿Por qué? Les explico brevemente. El gobierno busca 120,000 millones con la reforma fiscal y la evasión fiscal se lleva 480,000 millones cada año. Repito, el gobierno busca 120,000 millones con la reforma, con aumentar los impuestos existentes y poner impuestos nuevos. Pero el gobierno deja de cobrar 480,000 millones cada año con la evasión fiscal. Entonces, concéntrate en bajar la evasión y no ponga nuevos impuestos. Porque tú no puedes cobrar lo que ya tienes. Y si no lo puedes cobrar, el 50% de los impuestos nuevos también se lo va a llevar la corrupción fiscal. ¿Entiende? Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Lo primero, declarar como enemigo público número 1 del progreso económico dominicano la corrupción fiscal. ¿Por qué yo digo esto? ¿Por qué yo digo esto? Porque yo sumé la semana pasada todas las acusaciones de corrupción administrativa de los últimos 12 años que el DEPRECO, el PETCA, el Ministerio Público ha sometido a la justicia y me dio 31,800 millones de pesos. 31,000 millones se han robado los políticos y los funcionarios, o se han intentado robar, porque el gobierno ha recuperado una parte importantísima de ese dinero, un trabajo histórico del Ministerio Público, reconocido por todo el mundo. Sí, pero el Ministerio Público no persigue la evasión fiscal. Y ahí es que están todos los cuartos.
Porque la corrupción que se llevan los políticos y los funcionarios es una propina delante de la que se llevan los empresarios. 480,000 millones de pesos al año. Medio presupuesto casi. Coño, ahí es que está todo el dinero del mundo. Eso es lo que el gobierno tiene que hacer. Y yo por mi parte, ¿qué hice? Hice mi tarea, mi diligencia y le pregunté a la inteligencia artificial. Le pregunté, ¿cómo puede hacer un gobierno que tiene un 47% de evasión fiscal para reducir las tasas de evasión, mejorar las recaudaciones y evitar reformas fiscales profundas con nuevos impuestos que no se cobran? ¿Y qué me dijo a mí la inteligencia artificial? Yo se lo comparto a ustedes ahora mismo. Miren. Es más, se lo voy a compartir en pantalla para que ustedes vean. Entonces, ¿qué me respondió la inteligencia artificial cuando yo le pregunto sobre la evasión fiscal? Mírenlo ustedes mismos. Esta es mi pregunta. Le estoy preguntando a una inteligencia artificial, es un producto que se llama Cloud de la empresa Anthropic, que es un emprendimiento que surgió de OpenAI. Dice aquí, hola, mi país, República Dominicana, tiene una evasión fiscal de 47%. ¿Cómo se puede utilizar la tecnología de IA para enfrentar la evasión? Le pregunto yo. Oigan lo que me responde. Entiendo tu preocupación sobre la alta tasa de evasión fiscal en República Dominicana. La inteligencia artificial puede ser una herramienta poderosa para combatir este problema. Aquí hay algunas formas en las que la IA puede utilizarse. 1. Análisis de datos masivo. La IA puede procesar grandes cantidades de datos financieros y fiscales para detectar patrones sospechosos o anomalías que podrían indicar evasión. 2. Sistema de detección de fraude. Algoritmos de aprendizaje automático que pueden ser entrenados para identificar transacciones y declaraciones fiscales potencialmente fraudulentas. 3. Mejora de clasificación de riesgo. La IA puede ayudar a las autoridades fiscales a priorizar auditoría concentrándose en casos con mayor probabilidad de evasión para no perder recursos ni tiempo. 4. Automatización de procesos. Chatbots y asistentes virtuales pueden facilitar el cumplimiento fiscal respondiendo preguntas y guiando a los contribuyentes. 5. Análisis predictivo. La IA puede predecir tendencias de evasión fiscal y ayudar a diseñar políticas preventivas más efectivas. 6. Mejora la recaudación. Los sistemas basados en IA pueden optimizar las estrategias de recaudación personalizando enfoques para diferentes perfiles de contribuyentes. 7. Cruce de información. La inteligencia artificial puede analizar y cruzar datos de múltiples fuentes para identificar discrepancias entre declaraciones fiscales. Eso básicamente es lo que hace mi modelo de revisión de patrimonio. Entonces, dice aquí que estas reformas deben ir acompañadas de un marco legal adecuado, respetando la privacidad de los datos y las medidas para evitar los sesgos de los algoritmos. Eso es lo que me responde, volviendo aquí. Eso es lo que me responde la inteligencia artificial. Pero ¿qué sucede? Que la inteligencia artificial se alimenta de datos y el 57% de la economía es informal. La economía informal no genera datos para la sociedad. No genera datos y sin datos tú no puedes gestionar la informalidad. De modo que sin datos tú no puedes gestionar la evasión fiscal. ¿Por qué? Porque el 57% de la economía es informal. El 57% de esa economía que genera 122,000 millones de dólares al año. Eso es todo. Entonces, el gobierno tiene que automatizar los procesos públicos y empezar a utilizar la tecnología para enfrentar la evasión. Si el gobierno empieza a hacer los cambios ahora, en enero ya el gobierno puede empezar a utilizar todo esto, porque todos esos módulos de computación de IA están ahí, están ahí. Simplemente tú tienes que empezar a utilizarlo. Ya, están creados. No hay que esperar 4 o 5 años, no, de una vez. Solamente hay que entrenar la inteligencia artificial en lo que tú quieres. Y punto. Y eso es lo que yo le recomiendo a un gobierno del cual yo me siento compromisario. Mañana vamos a hablar del impacto del Premio Nobel de Economía 2024 en su relación con la reforma fiscal y cómo el gobierno puede
enfrentar la informalidad para que pueda alimentar a la tecnología con información de la economía de los barrios. Ese es un proceso fundamental para que el gobierno no tenga que volver a cargar la clase media con los impuestos, que ya la clase media está debidamente cargada. Cambio y fuera.